¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios Llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre alrededor del mundo. Cuando escuchamos noticias de la violencia que sucede en Israel y en los territorios palestinos, generalmente asociamos esto con un conflicto entre árabes musulmanes y judíos israelitas. Y es muy común que olvidemos a un grupo que ha estado presente desde el primer siglo de nuestra era, los cristianos de Tierra Santa. Para conocer más acerca de la situación de los cristianos en esta región, es un honor para mí darle la bienvenida a nuestro programa al padre Carlos Pereira del Instituto del Verbo Encarnado. Padre, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Usted vivió en Tierra Santa, específicamente ¿en dónde estuvo y por cuánto tiempo? Bueno, estuve en una pequeña localidad que se llama Ortaz, cerca de Belén. Ortaz hace relación a lo que se llamó el huerto cerrado de Salomón. Hay una tradición ahí, porque es un pequeño valle en una zona un poquito más desértica, ¿no? Pero 2 o 3 kilómetros al sur de Belén. Es parte palestina, ¿no? Donde hay musulmanes y cristianos, árabes. Estuve por 4 años, así, en un lapso de 4 años. ¿Qué tipo de labor estuvo realizando ahí, padre? Bueno, sobre todo, como eran los primeros tiempos de nuestra fundación en esa zona, estábamos estudiando la lengua, ¿no? La lengua árabe. Así que también hacíamos algún trabajo de atención de las hermanas religiosas, ¿no? También de nuestra misma familia religiosa. Y algún otro servicio, a veces sobre todo con grupos de turistas, grupos de turistas latinoamericanos, sobre todo, a veces para guiarlos en lugares santos o misas que pedían. Había también una intención de fundar una comunidad monástica. Tenemos una rama contemplativa en el instituto. Yo al principio formaba parte de ese grupo, entonces también fueron los primeros pasos, ¿no? Actualmente igual viven los monjes en Jordania, aunque también tenemos en el norte de la Tierra Santa otro monasterio. Así que tuvo responsabilidades muy variadas. Sí, muy variadas en ese Ahora, la realidad de toda esta región, padre, es muy compleja. Hablar del Estado de Israel y después hablar de lo que se conoce como los territorios palestinos o la autoridad palestina y después definirlo todo como Tierra Santa es un poco complejo entender toda la realidad. Para ayudarnos un poco a conocer qué es lo que sucede hoy en día en toda esta región, si me permite, vamos a presentar ahora un pequeño reportaje acerca de lo que es hoy en día la realidad de Tierra Santa. Así es que los dejamos, amigos, con este reportaje sobre Tierra Santa. El mandato británico de Palestina estaba conformado por la región que en la actualidad ocupan Israel, la Autoridad Palestina y Jordania, principalmente habitada por judíos, musulmanes y una minoría cristiana. Muchos lugares históricos y sagrados en este lugar, frecuentemente llamado Tierra Santa, son importantes para las 3 religiones monoteístas mayoritarias y han sido el destino de peregrinaciones de sus fieles. Entre ellos, miles de cristianos constantemente llegan a visitar esta tierra donde nació el Mesías, Jesucristo, dando comienzo a la cristiandad. De acuerdo a la Biblia, Abraham y su tribu se establecieron allí 2000 años antes de Cristo. Pero la región estaba habitada por otras culturas mucho antes de que Abraham y su familia arribaran. Después del éxodo desde Egipto, los hijos de Israel establecieron allí una monarquía. Sin embargo, fue una tierra asiduamente invadida por muchos grupos a través de los años. Alrededor del año 70, la destrucción de Jerusalén por el Imperio Romano originó la diáspora de los judíos de esta región. Durante el siglo VII, Palestina fue conquistada por el ejército árabe musulmán, y desde entonces los musulmanes también han estado presentes en esta región. En los tiempos modernos, Palestina fue uno de los territorios árabes administrados por Gran Bretaña. En 1917, el gobierno británico apoyó la idea de que los judíos se establecieran en Palestina. Durante la primera mitad del siglo XX, hubo una inmigración masiva de judíos desde Europa. En 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó por la división de Palestina en 2 estados, uno judío y el otro árabe.
Los judíos tenían el 56% de las tierras palestinas, mientras que las áreas asignadas a los árabes eran del 43%. Muy poco tiempo después, la guerra entre los árabes e israelitas se desató. Casi la mitad de los palestinos abandonaron los terrenos asignados a Israel. En 1948, el Estado de Israel declara su independencia, pero los países árabes de la región se niegan a aceptarla. Después de la guerra de 1967, que duró solo 6 días, Israel se convirtió en un poder militar dominante de la región y extendió su territorio. Comenzó entonces nuevamente un asentamiento judío. La victoria vertiginosa de Israel desacreditó al régimen árabe. El movimiento nacional palestino emergió después de 1967, bajo la forma de grupos políticos y militares que dieron nacimiento a la Organización de Liberación Palestina. Sus adeptos comenzaron a perpetrar una serie de ataques terroristas en Israel y en todo el mundo. En 1993, bajo un acuerdo firmado en Oslo, se crea la Autoridad Palestina en la Ribera Occidental y en la Franja de Gaza. La Organización de Liberación Palestina reconoció los derechos del Estado de Israel y declaró su repudio al terrorismo. Aún así, tratando de prevenir nuevos ataques, cientos de puestos de control fronterizos judíos comenzaron a aparecer entre los dos territorios. En realidad, Israel controla la mayor parte de la región y de este modo transgrede los acuerdos de Oslo. Aún así, los asentamientos judíos no han cesado. Los ocupantes continúan estableciéndose en tierra palestina. Permanentemente se demuelen casas y se desalojan a los palestinos, sean cristianos o musulmanes. No pueden construir sus casas en su propia tierra porque serán confiscadas. Si construyen sin el permiso de Israel, esas casas son destruidas por grúas demoledoras. Desde 2002, Israel ha construido un muro que separa su territorio del palestino. El aumento de controles y la separación de la autoridad palestina suponía que existiría una reducción de ataques terroristas en Israel. Pero el muro se convirtió en un símbolo de gran humillación para la población palestina. Empeoró significativamente las condiciones de vida y adjudicó más tierras palestinas al Estado de Israel. Sucedió de un día para el otro, por miles de kilómetros. Particularmente, las familias cristianas comenzaron a perder sus trabajos. Haciéndoles perder la esperanza por el futuro, comenzaron a quitarse la vida. Aquellos que trabajan en otras villas o ciudades tienen que atravesar los puestos de control ubicados en el muro. Deben enfrentarse a los ocupantes y a los soldados israelitas que pueden arrestarlos o matarlos. Israel restringe a la autoridad palestina el acceso a la electricidad, fuentes de agua natural y libertad de movimiento. Los palestinos tenemos más de la cantidad necesaria de agua en capas subterráneas, pero está controlada por Israel. Israel se apropia del 80% de nuestra agua, mientras nosotros debemos comprar el 17% restante. Por el momento no es viable que podamos tener un Estado palestino con más de 600.000 ocupantes en la ribera occidental. Esta situación imposibilita cualquier solución de manera pacífica. La situación de los palestinos es a menudo dramática. Habitualmente el ejército israelí efectúa arrestos de menores durante la noche. Vinieron a buscarlo cuando tenía 16 años. Destruyeron y demolieron mi casa. Nada quedó después de eso. Demolieron todo. Luego se llevaron a mi hijo más pequeño. Está en prisión desde hace 3 años. En los últimos 10 años ha habido un marcado incremento del desempleo y también un aumento importante de la patología social en Palestina. Primero, los ayudamos materialmente debido a la falta de alimento. La gente está desempleada. Cuando no hay trabajo, no hay dinero. La patología de la violencia está presente en las familias cristianas. Sin alimento, sin trabajo. Por esa razón, se vuelcan a las drogas y al alcohol. A pesar de los numerosos problemas y del sufrimiento de los cristianos palestinos,
hay claros frutos del trabajo pastoral, como el incremento de la vocación a la vida consagrada, los logros en educación y el desarrollo de negocios locales para poder ofrecer un ingreso a algunos artesanos. Aunque la Iglesia Cristiana de Tierra Santa ha sido representada principalmente por cristianos palestinos, hoy en día los inmigrantes están haciendo la presencia cristiana más diversa y compleja. La comunidad de católicos en Israel está conformada en su mayoría por misioneros llegados de Filipinas, India y Sri Lanka, así como asilados de África del Subsáhara. En la última década, el número de trabajadores temporales se incrementó rápidamente. Hoy, por lo menos 40.000 filipinos viven en Israel con contratos de trabajo temporales. La Iglesia Universal debe tener presente a sus hermanos y hermanas en Tierra Santa. Las plegarias y todo el soporte material posible son necesarios para llevar a cabo trabajos humanitarios, pastorales y educativos. Nos sentimos muy orgullosos de haber nacido aquí en Belén y también de permanecer aquí. Debemos alentar a toda nuestra gente a permanecer en esta tierra, porque somos las piedras vivas de la iglesia. Somos los soldados de la iglesia. Sin nosotros la iglesia es como un museo. Invitamos a todo el mundo a visitarnos en Tierra Santa y a permanecer con nosotros por un tiempo para darnos fuerzas para permanecer aquí. No solo ir a visitar un templo, sino visitarnos a nosotros. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Donde Dios Llora, hablando con el padre Carlos Pereira del Instituto Religioso del Verbo Encarnado. Él estuvo algunos años trabajando precisamente en esta región de Tierra Santa. Padre, pues sí es complejo y es difícil explicar toda esta situación, pero cuando hablamos de los cristianos en esta región, tanto en Israel como en los territorios palestinos, ¿tiene usted idea de qué porcentajes existen hoy en día de creyentes? Bueno, de creyentes cristianos, ¿no? Sí. Bueno, como usted dice, es muy variada la región, sobre todo de Tierra Santa, ¿no? Más variada que en otros lugares de Medio Oriente, por el hecho de que existe el Estado de Israel, existe una autoridad palestina con territorios con una composición étnica también distinta. Creo que se puede hablar en total, al menos hasta hace unos años, de un 2% de cristianos en Tierra Santa, que también cuando hablamos de cristianos es muy variado al interno de los cristianos. Hay cristianos ortodoxos, ¿no? Que llamamos comúnmente ortodoxos, de rito griego, de rito siríaco, son diversas confesiones ortodoxas. Hay también algunos protestantes y después están los católicos, que también hay católicos que se llaman de rito oriental, que es parecido, ritos, claro, distintos ritos, y los católicos de rito latino como el nuestro, ¿no? Sobre todo el católico de rito latino están muy respaldados por la presencia de los franciscanos en Tierra Santa, que tienen los santuarios, y también patriarcado latino. Así que, pero más o menos esa cantidad global, ¿no? Los católicos son muchos menos, evidentemente, muchos menos, quizás un 0,2 o 3% en total. Padre, y estas condiciones tan difíciles en las que viven nuestros hermanos, ¿se debe a que están en los territorios palestinos o se debe a que son cristianos o es una combinación de ambas cosas? Y es una combinación de ambas cosas, ¿no? Una combinación de ambas cosas. Ciertamente que ellos también, sufren, son afectados por el problema, podemos decir, político, ¿no? O histórico-político que se vive en Tierra Santa desde ya hace más de 50 años, ¿no? Entonces, por las dificultades que hubo de parte para aceptar, ¿no? El Estado de Israel por parte de los palestinos, exacto. Bueno, de modo que esa tensión se vive y, por otra parte, también es algo que se comparte, sobre todo en las partes donde hay más presencia árabe o musulmana, se comparte un poco lo que sucede en otras partes del Medio Oriente, donde ciertamente donde los cristianos son minoría respecto a una mayoría musulmana más grande,
bueno, ciertamente que se sufre, ¿no? Discriminación de distinto tipo, ¿no? Que esa era también la otra aclaración que quería que nos hiciera. Si el bloque palestino está completamente unido o si también hay un cierto conflicto, como lo menciona usted, discriminación de palestinos musulmanes contra palestinos cristianos. Bueno, sí, lo ha habido y lo hay, ¿no? Porque eso tal vez está muy arraigado un poco en la cultura de mucha gente, en la historia sobre todo, ¿eh? De todos modos, creo que por parte de la autoridad palestina como tal, al menos lo que uno sabe últimamente, ha habido en los últimos años una actitud bastante favorable a los cristianos, a la Iglesia, de reconocer la Iglesia como, darle reconocimiento jurídico a la Iglesia, ¿no? Reconocer el tema de las escuelas, de los servicios que presta la Iglesia en esas zonas, que realmente es notable, ¿no? Incluso a los mismos musulmanes, ¿no? Con las escuelas, con los servicios asistenciales que se dan en las parroquias. Y obras de caridad, que en esos lugares es muy importante, ¿no? Como en todo Medio Oriente. Y en las cuales ustedes, en particular, su instituto, su familia religiosa, Sí. más bien, tiene obras muy importantes, muy relevantes. Sí, la ahí en obra el área. de los últimos años, yo desgraciadamente ya solamente lo conocí en los inicios, cuando era realmente una realidad todavía muy casera, muy pequeña, pero gracias a Dios se pudo hacer una obra muy linda allí. Un hogar propiamente está enfrente de la Basílica de Belén, muy cercano, y dedicado a chicos discapacitados, en algunos casos huérfanos o de familias que no pueden mantener o no pueden ofrecerles. Y discapacitados y con algunas otras tipos de deficiencias, ¿no? A veces de tipo más psicológico o inconvenientes de ese tipo, ¿no? Así que ahí están las hermanas de nuestra familia religiosa, que es otra congregación, pero con la misma familia religiosa, comparten la misma espiritualidad. También hay un De hecho, sacerdote creo que ellas tuvieron la poco asiste. oportunidad de presentarle a algunos de estos niños, estos pequeños que ellas atienden, al Santo Padre en su última visita. ¿No es así? Sí, en la última visita lo he visto también, cómo se la han presentado, sí. Ahora, estas situaciones tan difíciles, adversas ciertamente, Padre, ¿están generando un éxodo de cristianos? Es decir, ¿los cristianos están abandonando la Tierra Santa? Sí, eso ciertamente que ha sucedido durante muchos años. En este momento quizás se ve más, al menos no se habla tanto de eso directamente en Tierra Santa porque hay realidades más urgentes, ¿no? Como lo que está pasando en Siria y en otros lados, donde ahí en Irak mismo el éxodo de cristianos ha sido mucho más grande, ¿no? Así que, pero bueno, evidentemente ha existido, creo que es un fenómeno en general que más o menos existe. De todos modos, en Tierra Santa en general, al menos en Israel, creería que la disminución de este último año no ha sido tan grande, ¿no? Comparando, poniendo junto Estado de Israel con Autoridad Palestina de cristianos, no ha sido tan grande como lo ha sido antes y como lo es en otros lugares de Medio Oriente. Y de hecho le quería preguntar también acerca de esta realidad, que en Israel hay un flujo considerable de migrantes, por ejemplo de Filipinas, Sí. que son católicos y están llegando al Estado de Israel. Eso ciertamente pues incrementa el porcentaje de católicos en Tierra Santa. Sí, cierto. De Filipinas, también de muchos latinoamericanos, ¿no? Hay muchos. Se encuentran muchos que trabajan allí. Eso sí, ha incrementado el porcentaje de católicos, sobre todo en la parte de Israel, ¿no? En lo que es el Estado de Israel oficial, que más o menos es un 72 o 73% del territorio total, ¿no? Lo otro son autoridad palestina en distintas zonas. Allí, sí, estas comunidades, sí, bueno, a veces se ven favorecidas por el hecho de que hay sacerdotes que estudian de distintas nacionalidades, que pueden atender, o que algunos que van por motivos de visita o delegados de otros obispos de otros lados para que asistan a estas comunidades. De modo, pero bueno, no es que se integran muy fácilmente a la iglesia local propiamente, que la iglesia local es sobre todo de origen árabe, ¿no? Hay también algunos hebreos católicos, existen también, pero son una minoría muy pequeña, ¿no? Me parece interesante el término que acabo de utilizar. Sí. Hebreos católicos. ¿Qué entiende por Así hebreos ellos católicos? se llaman así. Bueno, son personas ciudadanos del Estado de Israel. Sí, pero no solamente, sino incluso de raza hebrea, ¿no? Ellos Pues realmente estamos hablando genuinamente de los
antepasados, o más bien de los descendientes de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Es verdad que de todos modos, muchas de estas personas han sido hijos de inmigrantes que han llegado a Tierra Santa, cuando muchos también personas de raza hebrea, después de que se creó el Estado de Israel, o al menos en el tiempo que se estaba creando, emigraron también hacia Israel para poblar ese Estado que ellos querían tener. Así que, pero bueno, a veces había matrimonios mixtos que venían de Polonia, de otros lados, donde había por ahí uno de los cónyuges era católico. Entonces, a veces algunas de estas personas han seguido practicando el catolicismo, ¿no? O el cristianismo. Mucho también pasa con ortodoxos también, ¿no? Muchos rusos, sobre todo después de los años 90, muchos de rusos ahí ortodoxos, matrimonios mixtos con hebreos han llegado ahí y bueno, y han seguido practicando la religión, ¿no? De modo que existe un grupo de hebreos cristianos y también de católicos, pero muy pequeño en comparación con la iglesia. Padre, el Estado de Israel, cuando se fundó en sus inicios, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y que se trata de ubicar a toda esta población, se funda como un Estado laico, eminentemente. Sí. Pero después, ahora hace unos años, se declara el Estado de Israel como un Estado judío. ¿Qué significa esto, padre? ¿Tiene esto una connotación de tipo religioso? Es decir, que viene a tener el Estado israelí la religión oficial judía. Bueno, creo que sí, digamos, yo no soy un experto en esto, pero entiendo que sí, tiene una connotación religiosa, pero también tiene una connotación de tipo, podemos decir, un poco racial, pero también demográfico, porque un poco las cosas... Es verdad que hay partidos religiosos en Israel que a veces el gobierno necesita también el apoyo de ellos para lograr mayoría en el Parlamento, ¿no? Ha pasado con algunos gobiernos israelíes que han buscado. Entonces estos partidos, bueno, ponen como condición ciertas leyes de carácter un poco más religioso, según sus pensamientos, su modo de ver la situación. Pero también ha influido mucho que, en este sentido, creo, por lo que tengo entendido, que bueno, ellos veían como la población de origen árabe, incluso la misma que vive en el Estado de Israel, como ciudadanos israelíes, ¿no? Yo creo que había hace un tiempo 1 millón o más de árabes israelíes, son plenos ciudadanos israelíes. Demográficamente crecen mucho más que el resto, ¿no? Que el resto de la población de israelí. Los que son más religiosos, todos tienen también un crecimiento demográfico grande, pero son menos. Pero la mayoría de la población israelí más laica tiene un crecimiento demográfico parecido al de Europa, muy bajo. Entonces, un poco esa previsión para el futuro creo que ya ha influido en que ellos, el gobierno o diversos gobiernos hayan querido subrayar el carácter hebreo del Estado, el carácter judío del Estado, ¿no? Donde, evidentemente, eso implica una cierta, de algún modo, considerar un poco a los que no lo son como ciudadanos un poco no de primera categoría, ¿no? Sí. Aunque, evidentemente, no estoy diciendo que eso implique ningún tipo de persecución o demás, pero bueno, una cierta, quizás, una cierta desventaja, ¿no? Por parte Claro. sí. Y en esta línea también, padre, también hemos visto algunos episodios muy tristes de violencia por parte de algunos grupos ultraortodoxos judíos en contra de iglesias cristianas, de monasterios. No hace mucho, inclusive un incendio provocado en uno de los monasterios antiquísimos de la región. ¿Por qué se está dando esto, padre? Sí, eso evidentemente existe, ¿no? Existe. Digamos, yo no sabría decir cuál es la última causa, pero evidentemente, o por qué se haya dado un poco más en estos últimos tiempos, quizás sea, bueno, por parte de gente que es evidentemente un poco más, con ideas un poco más extremas, de querer reivindicar justamente esto que veníamos diciendo antes, ese carácter, ¿no? Hebreo del Estado o de la sociedad israelí de ese modo. Evidentemente,
creo que el gobierno israelí ha reconocido que gente que actúa fuera de la ley, ¿no? En el sentido... Por lo menos sí existe eso, ¿verdad? Ha habido esa sinceridad de reconocerlo. No sé en concreto después si eso se traduce en medidas concretas o no. Ya no lo sé realmente. Me entiendo que quizás sí, pero bueno, es un fenómeno que evidentemente existe también. Ha existido, ¿no? Así que, y bueno, evidentemente... eso también altera un poco, ¿no? A veces la convivencia, las relaciones. Sí. Y finalmente, ¿qué es lo que a usted le gustaría que nuestra audiencia, que la gente que ve nuestro programa supiera acerca de la Iglesia Católica en Tierra Santa? ¿Qué es lo que cree usted que es importante que todos reconozcamos? Bueno, creo que un poco lo que no es idea mía, lo he escuchado también de otras personas que han pasado mucho más tiempo allí o pasan, reconocer que los cristianos locales son sobre todo las piedras vivas que mantienen justamente viva la presencia cristiana y la iglesia cristiana allí. Uno va a visitar siempre, sobre todo en Tierra Santa, más que en otros lugares, las piedras muertas, o sea, todos los lugares santos, que además, por supuesto, es muy bueno hacerlo y yo invito a todos los cristianos del mundo que puedan hacerlo alguna vez en su vida, visitar Tierra Santa. El lugar de Jesús es una experiencia única, realmente extraordinaria, pero también al menos tener un cierto conocimiento de esta realidad viva que son los cristianos locales, que muchas veces en condiciones realmente heroicas mantienen la presencia. En definitiva, continúan con la presencia cristiana, que nunca se ha interrumpido la presencia cristiana en Tierra Santa. Eso es totalmente otra cosa a tener en cuenta. Nunca se interrumpió totalmente, aun cuando haya pasado por momentos muy adversos en la historia. Por eso realmente los cristianos tienen verdadero derecho a estar allí y permanecer allí. Desde que lo están desde el tiempo de Cristo sin interrupción, ¿no? Así es, de hecho pues es una de las comunidades más antiguas. Ahí, sí, estamos hablando desde principios de la era cristiana. Sí. Y lo mismo en otros lugares del Medio Oriente, ¿no? Por ejemplo, mucha gente no conoce, bueno, esto quizás se va del tema, pero Siria, por ejemplo, la realidad cristiana de Siria es muy antigua. En Siria tenemos lugares que hablan arameo, los cristianos justamente, que era el dialecto que al menos muy similar al que hablaba Jesús, porque Jesús siendo hebreo, pero hablaba un dialecto en ese momento que es arameo, y justamente son... Las pocas regiones que todavía hablan arameo se exacto. encuentran ahí en Siria. Sí. Padre Carlos, pues muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo aquí en nuestro programa. Muy bien, gracias a ustedes entonces. Y gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado en un episodio más de nuestro programa Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la realidad de la Iglesia en Tierra Santa y del trabajo que realiza el Instituto del Verbo Encarnado en esta región, los invitamos a que contacten la información al final de este programa. Gracias y que Dios los bendiga.